Continuamos con el siguiente tramo de ejercicios de pilates. Ahora vamos a hacer el 100. El 100 tiene una cosa muy importante que es la respiración, ¿vale? Entonces ya lo hemos hecho algunos días, vamos a repasar la respiración en el 100. En el 100 vamos a tener nuestros brazos extendidos y van a hacer un movimiento de aleteo, ¿vale? Estando tumbados boca arriba en alguna posición, hoy vamos a hacer una diferente. Para ello, lo más importante de nuestra respiración es ir acompasados. Vamos a hacer 5 tomas de aire que van a ir acompañados de ese aleteo con los brazos y luego haremos 5 expulsiones de aire. Con lo cual, al final, el movimiento de nuestros brazos acompasado con la respiración quedaría algo así. ¿Vale? Es muy importante. Yo os voy a ir marcando esa respiración de la siguiente forma. Será, tomo, 1, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5. Tomo corresponde a tomar aire, suelto, a soltar aire. ¿Vale? Bien, vamos entonces con lo que es la posición en la que vamos a hacer hoy el 100. El 100 tiene varias posiciones que van de más fácil a más difícil. Hoy, como ya llevamos unas cuantas sesiones, vamos a probar la difícil a ver si nos sale un poquito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estar tumbados en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. Desde aquí, piernas dobladas, plantas de los pies apoyadas desde aquí. Lo que hacemos es, subo la parte alta, mantengo aquí una naranja, ¿vale? Sin que se me pegue la barbilla y miro ligeramente a las rodillas. Desde aquí extiendo las piernas y vamos a ir aleteando ahí con nuestra respiración, ¿vale? Repito, desde aquí elevo la parte alta manteniendo una naranja en la barbilla. Extiendo mis piernas y ahí vamos a hacer el aleteo, ¿vale? Muy bien, pues vamos para allá. Nos tumbamos, colocamos bien nuestra espalda, apretamos bien todo nuestro cinturón abdominal, lumbar. Elevamos la parte alta manteniendo la naranja en la barbilla, extiendo mis piernas y comenzamos con ese aleteo acompasado con la respiración. Tomo, 1, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, abajo. Descansamos, que ahora mismo me imagino que estaremos un poco cansados. Lo notaremos sobre todo aquí en la zona abdominal, ¿vale? Es normal. Bien, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio os lo voy a explicar diferente para que me veáis mucho mejor. Bien, lo que hacemos es lo siguiente. Estando tumbados, boca arriba, vamos a llevar nuestras piernas a esta posición, ¿vale? Yo estoy aquí y desde aquí coloco mis piernas así, como si estuviese sentado en una silla, 90 grados en la cadera, 90 grados en las rodillas. Elevo así y desde aquí lo que hago es, tomamos aire, ¿vale? Tomamos aire trayendo la pierna lateralmente, soltamos volviendo. Para tomar aire, la siguiente, soltar volviendo. ¿Vale? Pues entonces vamos allá, las manos paralelas al cuerpo con la palma en contacto con el suelo, apretamos bien toda la zona abdominal lumbar y apoyamos bien toda nuestra zona lumbar. Desde aquí, como si estuviésemos atados al suelo, bien pegados, empujo con el ombligo hacia la columna, con la columna hacia el suelo. Elevo las dos piernas, empezamos con pierna derecha. Tomo aire, abro, suelto aire, vuelve. Izquierda, tomo aire, abro,
suelto, vuelve, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Intentar que solo se muevan las piernas. Tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Y última, tomo, suelto, tomo, suelto. Muy bien, vamos a relajar nuestras piernas para ello. Juntamos las plantas de los pies y dejamos que nuestras piernas se abran, se caigan a los lados sin ningún tipo de esfuerzo. Podemos poner las manos encima y ayudarnos un poquito. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será abrir nuestras piernas desde la posición en la que estábamos antes, ¿vale? Desde aquí, elevo las piernas, las extiendo y vamos a ir abriendo, cerrando, ¿vale? Lo vamos a hacer arriba, lo vamos a hacer en 2 tandas de 8. Hacemos 8, descansamos 2 respiraciones y hacemos otras 8 para que no nos sea muy duro, ¿vale? Nos tumbamos, elevamos las piernas, desde aquí extendemos las rodillas, tomamos aire, soltamos 1, tomamos, soltamos 2, tomo, suelto 3, tomo, suelto 4, tomo, suelto 5, tomo, suelto 6, tomo, suelto 7, tomo, suelto 8, bajo piernas, descanso 2 respiraciones y hacemos una segunda tanda. Vamos a por ella. Elevamos piernas, extendemos rodillas, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Venga, tomo, suelto, tomo, suelto, tomo, suelto. Bajamos, agitamos piernas que estarán cansadas. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Espero que sí. Estaremos sobre todo por aquí, un poquito cansados, no pasa nada. Vamos a ir ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a ir con rodillas al pecho de forma alternativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma, me coloco lateralmente para que lo veamos mejor. Ahí, bien. Yo voy a estar tumbado en la colchoneta, en la alfombra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo una pierna extendida y la otra agarrada. Y desde aquí lo que hago es, tomo aire, cambio de pierna, no llega a tocar el suelo, está extendida. Suelto, cambio. Tomo, cambio. Suelto, cambio. Lo más importante en este ejercicio es que tenemos que procurar que nuestro cuerpo esté pegado al suelo y nuestro tronco no se mueva nada, que solo se muevan nuestras piernas y los brazos ligeramente para lo que es cambiar de pierna, ¿vale? Nada más, el resto bien anclado aquí, apretando bien toda nuestra zona
abdominal lumbar y tratando de empujar con el ombligo hacia el suelo, hacia nuestra colchoneta, nuestra alfombra. Vamos para allá. Estando tumbados, apoyamos bien toda nuestra espalda, agarramos una pierna, la otra la extendemos y desde aquí tomo, suelto. Hay que mantener bien apretadita toda nuestra zona del cinturón abdominal lumbar para mantenernos bien pegados. Suelto. Tomo, suelto. Recordar mantener vuestra espalda bien pegada y que la pierna cuando la extiendo no llega a tocar el suelo. Tomo, suelto. Si alguno quiere complicar un poco más, puede elevar la parte alta del tronco, ¿vale? La parte alta de la espalda, pero siempre teniendo cuidado de que no sea nuestra cabeza la que nos está aguantando. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Uno más. Tomo, suelto. Perfecto. Vamos ahora a estirar nuestra espalda. Para ello, vamos a colocarnos de la siguiente forma. Vamos a llevar los brazos adelante y relajar nuestra espalda por completo, procurando quedarnos casi sentados en los talones. Vamos allá, bien abajo. Llevamos las manos lo más a la derecha que podamos. A la izquierda. Bueno, vamos a dejar nuestras manos de la siguiente forma. Para relajar del todo nuestra espalda, apoyamos un puño, apoyamos el otro, apoyamos la frente y dejamos nuestra espalda totalmente relajada. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es el puente, ya lo conocemos de sobra, pero vamos a ponerlo un poquito más difícil, ¿vale? Lo que hacemos es, trabajando lateralmente, para que me veáis bien, voy a colocarme boca arriba en el puente. Normalmente quito este brazo para que veáis bien, ¿vale? El brazo tendría que estar aquí, pero para que veamos bien, lo coloco de momento aquí. Recordamos, en el puente normal apoyábamos bien la espalda, tomo aire, suelto elevando la pelvis, cadera y la zona lumbar y zona dorsal. Estando arriba, tomo aire, suelto bajando, manteniendo la pelvis, ¿vale? Como si estuviésemos en nuestro triángulo pélvico manchados de la punta. Tomo aire, suelto, elevo
tomo aire, suelto, elevo. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, es tomo aire, suelto, elevando. Tomo aire, suelto, elevo pierna. Tomo aire, suelto, cambio. Tomo aire, suelto, la otra pierna. Tomo aire, suelto, bajo. Tomo aire, suelto, bajo la espalda, ¿vale? Sería todo ese movimiento. Vamos a recordar. Yo estoy aquí. Tomo aire, suelto, elevo vértebra a vértebra. Tomo aire, suelto, elevo una pierna. Tomo aire, suelto, la bajo. Tomo aire, suelto, elevo la otra. Tomo aire, suelto, la bajo. Tomo aire, suelto, bajo la otra. ¿Vale? Sería todo este movimiento y tenemos que intentar que no se nos mueva nuestro cuerpo a los lados aguantándonos, ¿vale? Para eso, esa fuerza que hacemos abdominal lumbar nos va a ayudar a mantenernos bien en equilibrio. Pues vamos a ello. Nos tumbamos. Tomamos aire, dejamos rodillas separadas, distancia de la cadera, pies separados, distancia de la cadera. Tomo aire, suelto, elevo, cadera, zona lumbar, zona dorsal. Tomo aire, suelto, elevo, pierna derecha. Tomo aire, suelto, la bajo. Tomo aire, suelto, elevo, pierna izquierda. Tomo aire, suelto, abajo. Tomo aire, suelto, bajo toda mi espalda. Recordar lo último que baja, la cadera, la pelvis. Vamos allá. Tomamos aire, soltamos, elevando la punta del triángulo pélvico, el resto de la cadera, zona lumbar, zona dorsal. Tomo aire, suelto, elevo, pierna derecha. Tomo aire, suelto, bajo. Tomo aire, suelto, elevo, izquierda. Tomo aire, suelto, bajo. Tomo aire, suelto, bajo la espalda de forma armónica. Tomamos aire, soltamos, subimos. Tomamos aire, soltamos, elevamos una pierna. Tomamos aire, soltamos, la bajamos. Tomo aire, soltamos la otra. Tomo aire, soltamos, bajamos. Tomo aire, soltamos, bajamos, espalda. Vamos a hacerlo otra vez más. Tomo aire, soltamos, elevamos la espalda, cadera, zona lumbar, zona dorsal. Tomo aire, suelto, elevo una pierna. Tomo aire, suelto, bajo. Tomo aire, suelto, elevo la otra pierna. Tomo aire, suelto, bajo. Tomo aire, suelto, bajo la espalda. Movemos un poco a un lado y al otro para soltar la zona lumbar. Muy bien, pues vamos ahora a continuar con el último tramo de ejercicios.